Buenos días, gracias por acompañarnos en este diálogo libre de este mes de marzo, con el que arrancamos el mes de marzo. Tenemos dos invitados hoy que nos van a explicar un concepto que ha creado algunas interrogantes y es un poquito complicado. Está el señor Sigmund Freund, director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, y le acompaña Eliardo Cairo, subdirector técnico de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Estará acompañándome en la entrevista la editora de Economía de Diario Libre, Sugelis Tejero. Buenos días. Buenos días, doña Inés. Buenos días, Sugelis. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes, gracias por invitarnos. Es un tema bastante importante, ¿no? Parece que sí, parece que sí. Quisiera que empezáramos por explicar a nuestra audiencia qué son las alianzas público-privadas. Al principio, cuando se empezó a hablar del término, hubo como un espanto de privatización, sí, pero no es exactamente eso. No lo es. Las alianzas público-privadas es una asociación por un tiempo determinado entre el Estado y los agentes privados para desarrollar un proyecto de infraestructura o servicios. Es una especie de sociedad en la cual ambas partes se ponen de acuerdo en un proyecto que para el Estado tiene un interés. Tiene un interés social de ejecutar una autopista, un puerto, un aeropuerto, pero que requiere del capital privado y requiere de las capacidades técnicas, de las capacidades logísticas del agente privado para poderlo llevar a cabo. Es una manera de que el Estado pueda apalancarse del capital privado, del financiamiento que pueden proveer los agentes privados para poder ejecutar proyectos que no puede por sí mismo en momentos determinados debido, primero, a las precariedades económicas o las limitaciones económicas que tiene un Estado en capacidad presupuestaria y también en aquellos casos en los cuales entiende que el proyecto a ser desarrollado requiere de ciertos grados de profesionalismo, de ciertos grados de tecnicismo que no puede proveerlo el propio Estado a través de sus instituciones, sino que es más factible apoyarse en las capacidades y en las experiencias del sector privado para llevarlo a cabo, para entonces que este proyecto sea una realidad. Si miramos a experiencias anteriores puede haber cierto recelo. Por ejemplo, ¿sería una alianza público-privada la autopista de Samaná? Sí, lo es, sí lo es. Y salió muy mal. Salió muy mal, definitivamente salió muy mal, pero no por eso podemos satanizar las alianzas público-privadas, porque en el caso de la autopista de Samaná se dieron muchos elementos por los cuales esta salió mal. Primero, no teníamos una ley como la tenemos ya a partir del año pasado, que regulase de manera precisa las alianzas público-privadas, en el cual se establecen los procedimientos, cómo deben estructurarse esos proyectos, los grados de transparencia, los grados de eficacia en el cual debe llevarse un procedimiento de selección competitiva, en el cual los técnicos de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas pueden hacer los análisis metodológicos que se requieren para poder estructurar este tipo de proyectos. En adición también, en proyectos como ese, tiene que haber un grado de honestidad por parte de los funcionarios y un grado también de comprensión de que su deber es representar los intereses del país, por lo cual en el caso de la autopista de Samaná, no queriendo inculpar a nadie, al parecer hubo la falta de interés por parte de los servidores públicos de comprender de que ese es un proyecto que se iba a atar al gobierno dominicano por cerca de 30 años, que requería primero de una correcta análisis de distribución de riesgos, que no lo hubo. Todos los riesgos recayeron sobre el Estado dominicano y el sector privado, entonces, evidentemente, buscando su rentabilidad, lo que hizo fue acomodar un contrato que tuviese apegado a sus intereses, pero no pensando en la sociedad dominicana. Entonces, es una alianza público-privada, pero es una alianza público-privada en la cual no se hizo lo correcto que debía estabilizarse y no se distribuyeron los riesgos equitativamente, que eso es parte. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de toda alianza público-privada, doña Inés, es la distribución equitativa de riesgos. O sea, si en esa autopista no iban a transitar los vehículos que se estudiaron, o sea, que se verificaron previo a, y que los estudios dieron como cuáles eran las previsiones de ese tráfico, no podía, ante la ausencia de eso, el Estado entonces tener que cargar con toda la responsabilidad, toda la culpa, toda la carga financiera, sino que el agente privado también tiene que cargar. O sea, en un proyecto de alianza público-privada, lo idóneo es que cada cual de las partes cargue con el nivel de riesgo que tenga mayor capacidad de soportar. Por ejemplo,
El Estado Dominicano tiene que cargar con los riesgos que implican, por ejemplo, cualquier situación que se pueda generar por inactividad gubernamental, por violación a las leyes, por incumplimiento de cualquier disposición. El Estado tiene que cargar, por ejemplo, con los que son las cargas expropiatorias de un proyecto, por ejemplo, de infraestructura vial, porque son potestades propias del Estado Dominicano. Pero la parte financiera, en principio, debe caer por la gente privada, porque es una especie de negocio. La gente privada está haciendo un negocio con el Estado Dominicano. Es un negociazo. Sí, es un negocio. Bueno, en ese caso fue un negociazo, pero un negociazo que fue mal estructurado y que no tuvo la supervisión correcta. El presidente decía durante su discurso de rendición de cuentas, reafirmaba que se estaba en negociación con la concesionaria del peaje Sombra. Quisiera saber en qué estatus está esa negociación y qué es lo que propone el Estado Dominicano en ese caso. ¿Es reducir el monto del peaje Sombra? ¿Es reducir el plazo del contrato? ¿Es rescindir el contrato? ¿Qué es lo que están proponiendo? Tenemos meses ya reuniéndonos con la concesionaria por un mandato del presidente de la República en una comisión que designó. Y hemos entablado conversaciones en las cuales nuestro objetivo fundamental es la eliminación del peaje Sombra, porque el peaje Sombra es muy costoso para el presupuesto nacional. El presidente identificó en el discurso del sábado 27 de febrero de que son alrededor de 7.000 millones de pesos este año solamente de peaje Sombra. El año pasado fueron 60 millones de dólares y así ha sido 60, 80 millones, es más o menos ese es el monto anual. Entonces, no puede ser que el gobierno dominicano todos los años tenga que erogar esa suma de dinero y restándose al presupuesto de obras públicas, el cual puede hacer otro tipo de obra. Entonces, el objetivo es buscar la manera en la cual con el concesionario se establezca un modelo mediante el cual estos puedan subsistir solamente con lo que es el ingreso del peaje por los vehículos que pasen por la autopista, y que el Estado Dominicano ya se tenga que quitar ese tema de arriba. Definitivamente es una negociación que tomará su tiempo, es un proceso largo, no un proceso tan sencillo, porque ellos están representando, defendiendo sus intereses, están defendiendo también lo que para ellos es un negocio, y el Estado está defendiendo el interés general. Yo creo que al final del día la empresa sí ha ido comprendiendo de que es insostenible la situación de la autopista. ¿Es una empresa colombiana? Es una empresa colombiana, sí, una empresa colombiana, la actual propietaria, porque sí debo aclarar que esta no es la empresa que resultó adjudicadora, no, sino que hubo una empresa previa que también era de origen colombiano, que hace varios años atrás vendió su carpeta de activos, no solamente esa concesión, y fue adquirida esa concesión por un grupo colombiano muy importante. Y es por lo cual que nosotros entendemos que el interlocutor que tenemos en estos momentos es una empresa que tiene conciencia de que este proyecto le va a hacer daño, no solamente le hace daño al país, sino también le hace daño a ella misma reputacionalmente, porque en ninguna parte del mundo que nosotros analicemos ese contrato puede sostenerse por sí mismo. Es un contrato el cual exige que todos los años nosotros tengamos que pagar lo que es la operación y mantenimiento de la autopista, lo que es el pago del financiamiento que tomó la empresa privada, y también garantizarle una rentabilidad de cerca de un 19% en dólares a la empresa. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que al Estado tener que garantizarle eso todos los años y pagarle esa suma de dinero, el concesionario no tiene ningún interés, no pone el mayor interés para que la autopista sea rentable por sí mismo. No busca la manera de cómo generar mayor tránsito, porque todo está garantizado por fondos del Estado. Entonces, esto no existe el más mínimo riesgo por parte de la gente privada, por lo cual lo que vamos a tener hasta el 2038, que es cuando vence la concesión, una situación en la cual si permitimos que llegue bajo estas condiciones, habremos pagado la autopista alrededor de 6 veces. 6 veces, entonces es una suma. En su discurso el presidente enumeró muchas obras, desde presas, carreteras, de todo tipo, desarrollos turísticos. ¿Cuáles de estos proyectos se van a desarrollar con el esquema de alianza público-privada? Bueno, hay varios proyectos que ya estamos trabajando bajo el esquema de alianza público-privada. Por ejemplo, el caso de Pedernales, que es turístico, el puerto de Manzanillo, la autopista del Ámbar, que el presidente también mencionó en 2 ocasiones en su discurso. El presidente mencionó también el proyecto de Parqueate RD, que también va a ser ejecutado a través del modelo de alianza público-privada. La solución del transporte de la ciudad de Santo Domingo, que el presidente también anunció formalmente en su discurso el 27 de febrero, que es con la solución en principio que estamos previendo de un tren ligero
para solucionar parte del tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Esos son los principales proyectos que serán realizados bajo APP. Hay otros de los proyectos que él anunció que serán bajo obra pública tradicional. Sin embargo, estos 5 no son limitativos. Hay otros proyectos que también están en fase de estructuración. Hay otros proyectos que vienen por parte de iniciativas del sector privado, porque la ley permite lo que es la iniciativa privada para depositar ante la dirección. Pero esos proyectos están en fase confidencial, porque es una fase previa a lo que es su aprobación. O sea que yo podría decirle que de más de la mitad de los proyectos que el presidente anunció en su discurso 27 van a ser ejecutados mediante alianza público-privada, por la misma razón de lo que hablábamos ahorita. El gobierno no tiene la capacidad económica en estos momentos de poder ejecutar proyectos que son fundamentales, porque todos esos proyectos que yo le he mencionado son fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana. A largo plazo, porque los proyectos de alianza público-privada, bueno, entiendo que la política es una política de más largo aliento. ¿Cuáles son los sectores? El turismo sin duda ha quedado en evidencia que es uno de los sectores que quiere promover el Estado, el gobierno. ¿Cuáles serían el resto de los sectores que más se propicia que se haga ese tipo de alianzas y que más le interesa al gobierno? Infraestructura vial, soluciones de transporte, soluciones de movilidad urbana, el tema de la vivienda, aunque la vivienda se está ejecutando a través de la Presidencia de la República. Es el proyecto de vivienda, o sea, de familia feliz, que va a construir alrededor de 60.000 habitaciones, o 60.000 apartamentos o soluciones habitacionales en 4 años. Es una alianza público-privada. Lo que pasa no lo estaremos ejecutando a través de la dirección, sino a través del fideicomiso que se ha creado, que fue el que ejecutó el proyecto Juan Bosch. O sea que hay también enfocado en ese tema. También el tema eléctrico. Hay proyectos de energía que serán ejecutados a través de APP, principalmente en los aspectos de generación y transmisión eléctrica, que son necesidades, son inversiones que debe hacer el país de hace muchos años y son de las falencias que tenemos nosotros como sector, que también el sector privado ha mostrado mucho interés en apoyar al gobierno en este tipo de proyectos. Y yo te puedo decir que en adición a eso, otros tipos de proyectos como agua, el sector agua, es importante. El presidente anunció, ustedes saben lo que él iba a hacer, la especie de un acuerdo por el agua que sería anunciado en las próximas semanas, y dentro de ese acuerdo por el agua hay soluciones en algunos puntos que serán a través de APP, o sea, la construcción de acueductos y de soluciones de aguas negras a través de alianza público-privada. ¿Esos proyectos quedan luego bajo administración pública? Al culminar el proceso de alianza público-privada, o sea, el contrato APP, todo vuelve en manos del Estado. Pero mientras se está ejecutando, mientras se desarrolla durante los años que se suscriba, es una sociedad, es el sector privado y el sector público conjuntamente, aunque... ¿50-50? No necesariamente, eso dependerá del tipo de aportes que realice cada parte. Se tendrá que hacer una valoración. Por ejemplo, si el Estado no pone capital, muchas veces el Estado no tiene la capacidad para poner un capital en este tipo de proyectos, se valora los aportes que hace el Estado. Si hace un aporte de activos, terrenos, se le da una valoración a eso. Si hace aportes, por ejemplo, en lo que son autorizaciones, licencias, concesiones, eso tiene una valoración, los derechos de explotación de determinado bien. Mientras que el sector privado se valora el capital, el aporte financiero que hace, y ahí se determina cuál es la proporción accionaria que tendría cada quien. En este caso, la ley ni exige ni establece un mínimo ni un máximo de capital accionario por parte del Estado ni del empresariado. Pero sí es típico de este tipo de proyectos que al menos la administración de los proyectos quede en manos de la propiedad privada, o sea, de la gente privada, porque el Estado no tiene, primero, no es su rol, no es el rol del Estado administrar un acueducto o administrar posiblemente una planta, sino que el Estado lo que tiene que velar porque ese proyecto rinda, primero, los frutos por el cual fue contratado, segundo, que tenga el impacto colectivo y social que se busca, y también, tercero, que sea eficiente. Entonces, la administración durante el periodo de contratación, que puede ser desde 5 años, el mínimo que establece la ley, hasta 40 años, por lo general, queda en manos del sector privado. Y luego de culminar el contrato de APP, todo vuelve a manos del sector público, incluyendo todas las mejoras, todos los activos que se hayan hecho. Es por eso que, por ejemplo, el caso de Pedernales, si logramos hacer la alianza público-privada, todo lo que son las construcciones hoteleras, todo eso a los 40 años vuelve a manos del Estado.
Y esa es la diferencia con lo que usted preguntaba al principio, doña Inés, que el tema, esto no es privatización. Las APP no se enajena de manera definitiva ningún bien del Estado, a diferencia de la privatización, que sí hay una enajenación de carácter permanente. Hemos puesto un ejemplo de algo que salió mal, que es la autopista de Samaná. Sí. ¿Tiene algún ejemplo de algo que salió bien? Sí, por ejemplo, Gejaina es un buen ejemplo. Pues tú sabes que fue uno de los procesos de alianza público-privada que se llevaron a cabo en las finales de los 90, con los procesos de privatización, como se le denominó, o capitalización del sector eléctrico, y esa es una empresa sumamente rentable. Gejaina, el Estado tiene un 50%, el Estado tiene más de 20 años que no invierte capital y ha recibido o recibe promedio alrededor de 70, 80 millones de dólares anuales de dividendos. O sea que ha sido una alianza público-privada sumamente exitosa. ¿Y por qué se quejan tanto las ejes? No, si reparten 80 millones de dividendos, ¿de qué se quejan tanto todo el año? Gejaina no puede quejarse. Gejaina no puede haber queja, porque además ha habido un incremento de los activos de la empresa. Era una empresa que tenía al momento de la capitalización, si no me equivoco, 3 plantas, y ahora tiene alrededor de 7 u 8 proyectos energéticos, incluyendo proyectos de energía alternativa, o sea, energía eólica, energía fotovoltaica. O sea que ha sido un modelo exitoso de alianza público-privada, y ha sido debido a que, primero, se llevó bien la estructuración; segundo, el Estado ha permitido que el sector privado administre esa empresa. Siempre, evidentemente, es parte del board, es parte del consejo, verifica las inversiones y recibe su rentabilidad. Y para eso que está. Había una propuesta de una reforma de la ley de alianza público-privada. Es curioso porque la ley apenas se aprobó el año pasado. Entonces, sí. ¿Qué es lo que sienten que le hace falta a esta ley que no se tomó en cuenta? Se decidió hacer la sugerencia de modificaciones de la ley por lo siguiente. A pesar de que la ley 4720 tenía años de discusión en el Congreso Nacional, al final su aprobación, fruto de la misma presión que ya ameritaba, el país tenía una presión por muchos sectores y organismos multilaterales que habían apoyado, como el BID, el Banco Mundial, se hacía necesaria la aprobación de la ley. Y nosotros entendemos que los legisladores obviaron algunos aspectos importantes, que debido, me imagino, a la premura de último momento de su aprobación. Cosas como la ley establece un sistema único, por ejemplo, de ejecución de proyectos. O sea, tomamos un modelo muy similar al que existe en las leyes peruanas, y es que la ley de APP está muy enfocada a grandes proyectos de infraestructura y no sabe distinguir lo que son proyectos de infraestructura a proyectos de menor cuantía o de menor alcance, como un proyecto de servicio. Entonces, un proyecto que puede ser ejecutado en menor tiempo, con menor rigurosidad, tiene que ajustarse a todos los procedimientos que establece la ley para lo que sería un ejemplo, por ejemplo, de un proyecto como una autopista, como un desarrollo de un puerto. Y un proyecto sencillo, por decir, voy a poner un ejemplo. Hay una ley que establece lo que es el registro de garantías mobiliarias, una ley previa a la de 4720, si no me equivoco, la 4620 creo que establece la necesidad o la obligatoriedad de hacer un registro de todas las, virtual, un software, de todo lo que son las garantías mobiliarias en la República Dominicana. Por ejemplo, pagarés, cualquier tipo de garantías que se dan, operaciones de compra y venta de vehículos, porque aquí no existía ese sistema. Ese es un sistema muy sencillo, un sistema no muy complejo. Y la ley ordena que se haga a través de un modelo de alianza público-privada. Pero cuando nosotros estamos viendo de qué manera estructuramos ese proyecto a través de la ley 4720, nos damos cuenta que el procedimiento para llevarlo a cabo es muy tedioso, porque la ley 4720 está enfocada a proyectos de gran infraestructura. Entonces, proyectos como este, que son proyectos que pueden salir sencillos, rápidos, porque el Estado no hace un aporte económico, porque simplemente es un derecho que se está concediendo, una especie de autorización para que un privado opere un servicio. A través de la ley se ve, o sea, es una especie de ancla para que esos proyectos puedan salir con la celeridad que la amerita. Entonces, hemos identificado la necesidad de segregar, de hacer una distinción en la ley de cuáles son los proyectos de infraestructura que requieren de toda esa rigurosidad en la elaboración de análisis, y cuáles proyectos requieren una mayor celeridad, una especie de fast track. Entonces, eso es uno de los elementos. Y el segundo elemento importante que quedó vacío en la ley, es el tema de las concesiones. La ley 4720 derogó de manera expresa lo que se establecía en la ley 340 de contrataciones en lo relativo a las concesiones.
y estableció que las concesiones quedaban eliminadas y que todo lo dirigía a la ley 4720. Sin embargo, ha quedado una especie de área gris, porque hay muchas instituciones y áreas que entienden que tienen capacidad de poder ejecutar procesos de concesión y no ajustarse a la ley 4720. Entonces, al no existir ya la concesión en la ley 340, se quedó una especie como en el limbo jurídico de qué se van a hacer con algunas concesiones especiales que no necesariamente son alianza público-privada. Entonces, nosotros nos hemos visto en la práctica. No entendí. Bueno, ¿qué tipo de concesión? Por ejemplo, concesiones portuarias. Vamos a una concesión de un puerto. La ley de portuaria establece, una ley muy antigua, del 75, si no me equivoco, que la autoridad portuaria tiene la potestad de otorgar concesiones a operadores privados para operar cualquier tipo de puerto propiedad del Estado. Pero esa ley se sujetaba al procedimiento concesionario establecido en la 340, que fue una ley muy posterior, del año 2006, que establecía todo el procedimiento para otorgar una concesión. Al eliminar la ley de APP, el procedimiento de la 340, en este caso Apordón se queda en el aire y dice, bueno, ¿cuál es la ley que me rige a mí? ¿Me rige la ley 4720? ¿Esto realmente es una APP o esto es una concesión pura y simple? Entonces, hay un debate en cuanto si una concesión pura y simple, o sea, el otorgamiento de una autorización a un privado para explotar un activo o un bien del Estado, entraría como una alianza público-privada. Entonces, ¿y eso dónde se está discutiendo ahora? Bueno, el proyecto lo estamos culminando ahora, y esta semana ya entra en la fase final su borrador, los enviaremos a la consultoría jurídica y consultoría jurídica lo enviará al Congreso para que sea discutido. Okay. Si tuviéramos que hablar de un monto de las alianzas que están propuestas en este momento, al menos las que están bien encaminadas, ¿de qué inversiones estamos hablando que estaría en total? Haciendo? Bueno, creo que preliminarmente podríamos hablar cerca de 5.000 millones, 6.000 millones de dólares. Sí, porque entre proyectos como Pedernales, Manzanillo, El Ámbar, y proyectos como Parquéate y el tema de transporte vial, estaríamos cerca de los 5.000 a 6.000 millones de dólares. Cuando habla del proyecto de Pedernales, ¿cuál es el proyecto de Pedernales? Ok, el proyecto de Pedernales, ¿qué es? El proyecto de Pedernales es la conformación de un destino turístico. O sea, no estamos hablando de un proyecto, es un destino. Es como que nosotros estuviéramos hace 20 años y nos sentáramos a desarrollar Punta Cana. O nos viéramos, ¿cómo desarrollamos Punta Cana como destino? Es lo mismo que estamos haciendo en Pedernales. Pedernales tiene años y décadas esperando el desarrollo y gobiernos tras gobiernos anuncian que viene la época de Pedernales, que llegó Pedernales, pero definitivamente yo creo que ya se llegó el momento de Pedernales porque hay una voluntad política firme de ejecutarlo, además de que se ha dado, las oportunidades están ahí abiertas para eso. Primero porque ya tenemos al final posesión de los títulos, jurídicamente hablando. Los terrenos de Valle de las Águilas, los terrenos de Pedernales tenían años siendo litigados en los tribunales de la República, es muy conocido por todos. Pero ya hubo sentencia de nuestro Tribunal Supremo hace unos años atrás, otorgándole o restituyendo al Estado Dominicano los derechos de propiedad de todos los terrenos de Pedernales. Eso nos permite a nosotros entonces utilizar esos terrenos como un activo. Pero no un activo para venderlo, porque el gobierno ha decidido no vender los terrenos, sino cómo nosotros aportamos esos terrenos a un fideicomiso, para que ese fideicomiso pueda captar recursos financieros en el mercado y entonces recibir esos recursos en el fideicomiso y ejecutar las obras que se requieren para el desarrollo del proyecto. ¿Qué tipo de obras estamos hablando? 12.000 habitaciones, pero en la primera etapa 3.000 habitaciones. De aquí al 2024 tenemos programado desarrollar 3.000 habitaciones hoteleras. Un aeropuerto internacional, una generación eléctrica a través, o sea, ya es muy probable sea eólica o fotovoltaica porque tiene que ser acorde, o sea, dirigida a medio ambiente, ¿verdad? Eco-friendly, por decirlo de una manera. Proyecto de agua, acueducto, tiene que requerir. Y también lo que son un proyecto de viviendas de bajo costo para los empleados de la zona. Eso en adición a todas las obras de infraestructura que tienen que estar alrededor de ese proyecto, como las autopistas, o sea, la carretera, las vías de acceso. Todo eso será ejecutado por el fideicomiso. El fideicomiso que estará integrado por el sector público, pues, en virtud de la valoración que se le dará al aporte de los terrenos, y el sector privado, que es quien invertirá el capital para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, el fideicomiso de manera integral y de manera conjunta
con un master plan que estamos levantando nosotros en estos momentos, será el que desarrolle ese proyecto conforme el master plan. ¿Quién está haciendo este master plan? La dirección llevó a cabo un proceso de consultoría, o sea, un proceso de licitación para elegir una firma de arquitectos e ingenieros que pudiera realizar el master plan. Esta firma fue adjudicada hace varias semanas atrás y está haciendo las labores de ejecución. ¿Y qué firma es? Se denomina ARCA, se llama la empresa. Es una empresa dominicana, pero conformada por profesionales dominicanos e internacionales. Tuvo que realizarse una especie de asociación de profesionales, porque requerimos ahí arquitectos, ingenieros, especialistas en aeropuertos, especialistas en proyectos de agua, especialistas en temas ambientales, master, project manager, ¿verdad? Electricidad, telecomunicaciones, porque es identificar un destino completo. Entonces, ¿y se hizo una licitación y ganó esta señora? Claro que sí. Claro esta que sí. señora no, esta empresa. Esa empresa. Sí, pero también hemos partido de un master plan original que había contratado el gobierno anterior. El gobierno anterior había contratado una empresa canadiense que realizó una especie de diseño conceptual inicial del proyecto de Pedernales, lo que se entendía que debía existir, que eran la concepción básica de los hoteles, del aeropuerto, dónde iban a estar ubicados los hoteles en primer grado, cuál era el tipo de desarrollo turístico que debe llevar a cabo. Entonces nosotros tomamos ese master plan, porque no podíamos despreciarlo, era un trabajo realizado con mucha calidad, y entonces esta empresa es la encargada entonces de aterrizar, o sea, de poner en el suelo lo que es el desarrollo de ese proyecto. Entonces, una vez identificado ya con los estudios que esta empresa tiene que dar como resultado, entonces podemos iniciar trabajos. Esta sería como la joya de la corona de las alianzas. Sería el primero, el más fuerte. No creo que sea el primero, no será el primero, pero es la joya de la corona por la envergadura del proyecto y por el impacto que tendrá no solamente en la zona, sino en el país completo. De las alianzas que ya están, de las que vienen de la ley anterior y de toda la normativa anterior, ¿la del peaje sombra es la única que se está revisando o hay otras que hayan chequeado que se puedan mejorar? No, ahora mismo sí, el único proyecto que realmente estamos en proceso de negociación y revisión es ese, porque los demás proyectos en gran medida han ido, o sea, no son de esa envergadura. Podría haber asociaciones público-privadas por ahí más pequeñas que el gobierno no ha identificado que tengan la necesidad de revisar, porque también nosotros estamos conscientes de algo. Para que las alianzas público-privadas puedan desarrollarse en este contexto actual, tiene que haber seguridad jurídica. Y si los inversionistas, tanto locales como extranjeros, identifican que el gobierno está en una fase de revisión total de todos los proyectos APP, no podemos vender las APP. Lo que pasa es que el caso de Samaná es un caso lesiona mucho los intereses del país y se hace una realidad la revisión del contrato. Pero lo que se debe buscar en este tipo de contratos es que los mismos, a pesar de que están sujetos a revisión, en cualquier momento se le dé las garantías al inversionista de que el Estado va a respaldar el contrato conforme se suscribió. Y por eso es que nosotros debemos estructurar proyectos bien antes de firmar los contratos. Una vez firmamos los contratos, estamos atados a contratos a 25, 30, 35 o 40 años, que son contratos que son banqueables, que son contratos que buscan fondos de pensiones, que buscan fondos de inversión, por lo cual mal haría el Estado estar en un proceso de revisión de todos los proyectos. ¿Estas alianzas público-privadas atraen capital extranjero o dominicano? ¿En qué proporción? Y si es extranjero, ¿de dónde? La proporción, bueno, eso dependerá de cada proyecto y dependiendo el apetito que tenga los inversionistas. Pero sí, la idea es, la ley no distingue de capital extranjero o capital local. Y tampoco la cantidad que debe tener para cada proyecto. ¿Qué tipo de inversionistas extranjeros se acercan? Fondos de inversión, principalmente, grandes fondos de inversión que tienen muchos recursos, bancas de inversión, grandes bancos de inversiones que están por ahí también con gran capacidad económica, organismos multilaterales también. En algunos casos tienen interés, por ejemplo, el caso de Pedernales ha mostrado interés, o ha despertado el interés de organismos como que tienen fondos verdes, que tienen, como es un proyecto que tiene esa finalidad, por lo cual esos son más o menos, son por lo general entes institucionales y fondos de inversiones más que inversionistas puntuales individuales. En todo este proceso de avance de los contratos, de ver cuáles son el master plan y todo,
¿Hay algunos puntos en los que consideren que la burocracia ha impedido? Estábamos hablando antes de la reforma a nivel de ley que se quiere hacer, pero no sé si han visto otro tipo de quizás no obstáculos, pero sí dificultades que les ha impedido avanzar en los proyectos de alianzas público-privadas tan rápido como... Estamos en una fase de quisiera. aprendizaje, en el sentido de que no solamente la dirección, sino todas las entidades que forman parte de lo que es poder ejecutar un proyecto de APP. Y es bueno recordar que la dirección tiene un consejo, que es el órgano superior, que es el que toma las decisiones, por ejemplo, de adjudicación de un proyecto, el que declara o el que tiene también la declaración de interés público de un proyecto, que está conformado por diferentes ministerios: Ministerio de la Presidencia, de Economía, Hacienda, Consultoría Jurídica y Dirección de Compra y Contrataciones. Son diferentes ministerios que también a la vez están aprendiendo. Entonces nosotros tenemos una interacción constante con estos ministerios para lo que es la fase de la evaluación y revisión metodológica de los proyectos. Por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Planificación y Hacienda tenemos una simbiosis constante. Lo necesitamos para poder analizar los proyectos de manera socioeconómica, de valor por dinero, de riesgos. Entonces, tanto nosotros como dirección como ellos están en una fase de aprendizaje. Y eso quiere decir de que todavía estamos como caminando, aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo las lecciones, ver cómo podemos utilizar mejores metodologías. Y en adición también, súmale a esto las instituciones que forman parte o que pueden ser suscriptoras de los contratos, o sea, las autoridades contratantes. Si es una autopista, entra a Obras Públicas; si es un puerto, entra a Pordón; si es un aeropuerto, entra al Departamento Aeroportuario. Y también esas instituciones tienen que ir aprendiendo. Pero además añádele lo que es medio ambiente, lo que es energía y mina, para proyectos que son transversales esas instituciones en los diferentes proyectos. También están en una fase de aprendizaje. Por lo cual, a tu pregunta, definitivamente nos hemos encontrado con obstáculos, pero yo no creo que sean obstáculos deliberados, tomados por los funcionarios, porque ellos saben que hay una voluntad del presidente de promover estos proyectos, sino que estamos en la fase de capacitar técnicos que ellos no tienen. Estamos nosotros en una labor muy constante de educación, de promoción. Nuestro equipo ha estado realizando cursos a esos ministerios para capacitar esos técnicos. Entonces yo creo que en la medida en la cual se vaya aprendiendo un poco, vayamos manejando estos proyectos, iremos desapareciendo los obstáculos que existen. Pero sí, al principio son difíciles. ¿Quién les fiscaliza? A nosotros nos fiscaliza un consejo, como acabamos de mencionar, el Consejo de Alianza Público-Privada, que es el que es nuestro organismo superior, que está conformado por varios ministros, y está el director de compras y contrataciones también ahí, y es el que nos fiscaliza las actividades constantes. Pero en adición tenemos todas las demás entes fiscalizadores del Estado. O sea, Contraloría nos fiscaliza, Tesorería, DIGEPRES, la Dirección de Compras. O sea, nosotros estamos bajo el mismo régimen de función pública que cualquier institución. Hace unos minutos mencionó el tema de las inversiones y habló de los fondos de pensiones. Esto fue un aspecto que cuando se tocó por primera vez el año pasado fue como los fondos de pensiones, porque también está el tema del retiro del 30%. Sí. O sea, vino sí. Todo como en esa bola de ruido. ¿Cuál es el estatus actual? ¿Se está tomando en cuenta invertir con recursos de los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones son los que se nos han acercado con muchísimo interés, porque en la República Dominicana los fondos de pensiones solamente tienen dinero en el Banco Central y Hacienda, bono de Hacienda y título del Banco Central, es el único lugar. Por lo cual hay un interés de los fondos de pensiones de buscar otras ofertas, o sea, otra área de inversión para diversificar su cartera y también buscar mayor rentabilidad. Entonces, los proyectos APP en todas partes del mundo son proyectos atractivos para los fondos de pensiones. Chile, Panamá, Uruguay, México, Honduras, Colombia, gran parte de esos países, en todos esos países los proyectos de alianza público-privada han sido financiados por los fondos de pensiones en gran medida, porque los proyectos APP, si están bien estructurados, la rentabilidad es atractiva. Por lo cual, en República Dominicana, ¿por qué no ser lo mismo? Entonces, han sido los fondos de pensiones que se nos han acercado. Nosotros hemos realizado muchísimas reuniones con ellos y ellos están sumamente ávidos de que salgan estos proyectos para poder destinar
sus recursos en esto. Por ejemplo, ¿por qué no invertir en una autopista como la autopista del Ámbar? Si tiene garantizado un tráfico, existe un tráfico histórico que está ahí y es una autopista que a todas luces puede ser rentable. ¿Por qué no invertir ahí sus fondos? Si es un contrato a 25 o 30 años a largo plazo que le da una garantía a los fondos de pensiones de que su rentabilidad está asegurada y garantizada. Entonces, son una fuente de financiamiento y de apalancamiento fundamental para todos los proyectos APP. Pues muchísimas gracias, señor director de Alianzas Público-Privadas. Muchas gracias, señor director. Y hasta una próxima encuentro. Tienen a su disposición el Diario Libre. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Gracias a todos por seguirnos.